En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis hermanas y hermanos a su programa Abba Padre Internacional. Feliz miércoles que el Señor nos regala el día de hoy. Aquí estamos como siempre intentando llegar a sus hogares, a sus lugares donde se encuentran, llevando palabra de Dios, palabras de aliento y que la voz del Padre se escuche en todo lugar. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo en este momento, aquel que es el dador de vida, el que nos ilumina, el que nos ayuda a continuar cada día más en este valle de lágrimas en el que estamos y que necesitamos de su fuerza para seguir siendo luz e instrumentos de su amor. Por eso te invito a que cierres tus ojos donde sea que te encuentres y le pidas al Espíritu Santo que venga sobre ti. Ven, Espíritu Santo, llena mi mente, llena mi corazón, llena mi ser, llena todo lo que soy de tu presencia. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname, empápame, envuélveme, Espíritu de Dios. Ilumíname. Guíame, Espíritu Santo. Ven, te necesito hoy, aquí, en mi vida, en mi corazón. Espíritu Santo, ilumina lo que soy y lo que tengo. Ven, Espíritu Santo, te anhelo, te necesito. Espíritu de Dios, obra y vive en mí con poder. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza y la exaltación. Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. En esta lectura del día de hoy he tocado pinceladas en otros momentos donde me ha tocado pues hablar sobre el Espíritu Santo. Y he tocado este mismo texto que hoy hemos proclamado. A Jesús no le daba tiempo decir todas las cosas que quería. Y aunque hay mucho lo que encontramos en los evangelios, él aún hubiese querido decir más y dejar más cosas. Pero había cosas que eran tan profundas que quizá yo no en su entendimiento no era posible. Si para ellos era difícil entender el simple hecho de que Él era Dios, de que Él era el enviado de Dios, eso se le hacía difícil, a pesar de ver los milagros, a pesar de escucharlo hablar. Si eso aún así era difícil, imagínense cosas más profundas aún. Y por eso Él dijo: cuando Él venga, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, Él os va a guiar a la verdad plena. Por eso es que ustedes ven que hay, por ejemplo, dogmas dentro de la iglesia.
El dogma es algo que está incluido dentro de la revelación, dentro de la revelación que es la Sagrada Escritura, pero que a su vez la iglesia necesita un tiempo de profundización, de conocimiento propio, para darse cuenta de esa verdad que ya está ahí. Lo que pasa es que estaba oculta, pero estaba ahí, de una manera implícita dentro de la Sagrada Escritura. Dígase, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de algún dogma mariano, tienen su base en la revelación, están ahí, pero la iglesia necesitó un tiempo en el cual ella, profundizando, pudo darse cuenta a la luz del Espíritu Santo de que existía ese don que le había dado a la iglesia el Señor. Ese dogma se proclama solemnemente y se cree. Pues así muchas cosas que hay que la iglesia ha ido descubriendo de sí, ha ido profundizando en ese mensaje, y por eso la importancia de la tradición, porque en la tradición viva también está ese espíritu de la verdad animando a la iglesia, en las mismas carismas que les regala el Espíritu Santo a la iglesia, ya sea con la vida monástica, la vida consagrada, donde son muchos semilleros, donde nacen grandes devociones que son el puente para profundizar en otros dogmas. Todo eso es la luz del Espíritu Santo que nos sigue guiando hasta la verdad plena. Y lo bonito es que siempre está como esa cadena. El Hijo no habla la cosa propia, sino lo que oye al Padre. Y el Espíritu Santo no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. O sea, cada uno comunicándose, cada uno revelándose. El Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo. Y ahí se nos revela ese gran misterio, el misterio de los misterios de la Santísima Trinidad. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es también otro misterio que la iglesia fue profundizando, porque ellos sabían que Dios era uno y único. Uno solo es el Señor, pero ¿cómo es posible que tenga tres personas? Pues ahí la iglesia siguió profundizando hasta lograr desarrollar esa teología a lo que humanamente y racionalmente puede llegar, porque por eso es un misterio. Es muy profundo, es insondable, pero gracias a la revelación es que podemos más o menos conocer un poco a este Dios que es uno y trino a la vez. Él me glorificará, el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará, recibirá de lo de Cristo y lo va a anunciar. Eso de Cristo, lo que Él hizo, eso va a seguir hablando a todas las generaciones. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Vuelve a citar, está en este texto la Santísima Trinidad saliendo una y otra vez. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Lo que tiene el Padre es mío. Y eso mío también lo tomará y se lo va a anunciar. Vemos esta teofanía ahí del Verbo eterno de Dios hablándonos de su Padre y del Espíritu Santo, como los tres forman un solo Dios, una de las mayores revelaciones y más profundas del Dios uno y trino que se nos revela. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital.
San Gregorio VII, pontífice del año 1085. Se llamaba Hildebrando, nombre que en alemán significa espada del batallador. Al ser elegido papa, cambió su nombre por el de Gregorio, que significa el que vigila. Nació de padres muy pobres en la provincia de Toscana, en Italia. Muy joven, fue llevado a Roma por un tío suyo que era superior de un convento de esa ciudad, y allí le costeó los estudios, que hizo muy brillantemente, hasta el punto de que uno de sus profesores exclamó que nunca había conocido una inteligencia igual. Uno de sus profesores, el padre Juan Gracián, estimaba tanto a su discípulo que cuando lo eligieron papa con el nombre de Gregorio VI, nombró a Hildebrando como secretario. Después de la muerte del papa Gregorio VI, Hildebrando se fue de monje al famoso monasterio de Cluny, donde tuvo por maestros a dos grandes santos, San Odilon y San Hugo. Ya pensaba pasar el resto de la vida como monje cuando, al ser elegido Papa San León XI, que lo estimaba muchísimo, lo hizo irse para Roma y lo nombró economo del Vaticano y tesorero del pontífice. Y desde entonces fue el consejero de confianza de 5 sumos pontífices y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la Iglesia y llevarla por el camino de la santidad y de la fidelidad al Evangelio. Durante 25 años se negó a ser pontífice, pero a la muerte del Papa Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes empezaron a gritar: ¡Hildebrando Papa! ¡Hildebrando Papa! Él quiso subir a la tarima para decirles que no aceptaba, pero le anticipó un obispo, el cual, con sus elocuentes elogios, convenció a los presentes de que, por el momento, no había otro mejor preparado para ser sumo pontífice. El pueblo se apoderó de él casi a la fuerza y lo entronizó en el sillón reservado al Papa, y luego los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo: San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea Papa. Un arzobispo le escribió diciéndole: en ti están puestos los ojos de todo el pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que has sostenido para hacer que la Iglesia Católica vuelva a ser santa, y ahora espera oír de ti grandes cosas. Y esa esperanza no se vio frustrada. San Gregorio se encontró con que la Iglesia Católica había desórdenes muy graves. Los reyes y gobernantes nombraron los obispos, los párrocos y los superiores de conventos, y para estos puestos no se escogían a los más santos, sino a los que pagaban más y a los que les prometían obedecerles más ciegamente. Y sucedió entonces que en los altos puestos de la Iglesia Católica llegaron hombres muy indignos de tales cargos y que tenía una conducta verdaderamente desastrosa. Muchos de estos ya no observaban el celibato, la obligación de mantenerse solteros y conservar la virtud de la pureza, y vivían en unión libre, y varios hasta se casaban públicamente, y los gobernantes seguían nombrando gente indigna para los cargos eclesiásticos. Y fue aquí donde intervino Gregorio VII con manos fuertes. Empezó destruyendo el arzobispo de Milán, pues lo había nombrado para ese cargo porque había pagado mucho dinero. Sinominia se llama este pecado. Luego, el Papa reunió un sínodo de obispos y sacerdotes en Roma y decretó cosas muy graves. Lo primero que se hizo este pontífice fue quitar a todos los gobernantes del derecho a las investiduras, que consistía en que, por el solo hecho de que el jefe de gobierno le diera a un hombre el anillo del obispo o el título de párroco, ya el otro quedaba investido de ese poder y podía ejercer dicho cargo. El Papa Gregorio decretó que a los obispos los nombraba el Papa y a los párrocos el obispo y nadie más, y de haber obtenido ante el permiso del sumo pontífice quedaba excomulgado, es decir, fuera de la Iglesia Católica. Y la misma pena o castigo decretó para todo el que, sin ser obispo, se atreviera a nombrar a alguien de párroco. Estos decretos produjeron una verdadera revolución en todas partes. Todos los que habían sido nombrados obispos, párrocos o superiores de comunidades por los gobernantes civiles sintieron que iban a perder su cargo.
pues estos cargos le generaban muy buenas ganancias económicas y muchos honores ante la gente. Protestaron fuertemente y declararon que no obedecerían al pontífice, y los gobernantes civiles sí que lo sintieron más, porque perdían la ocasión de ganar mucho dinero haciendo nombramientos. El primero en declararse en revolución contra el Papa fue el emperador Enrique IV, de Alemania, que ganaba mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Enrique declaró que no obedecería a Gregorio VII y que se proclamaba en contra de sus mandatos, pero al Papa no le temblaba la mano y decretó enseguida que Enrique quedaba excomulgado, y envió un mensaje a los ciudadanos de Alemania declarando que ya no les obligaba a obedecer a semejante emperador. Esto produjo un efecto fulminante. En toda la nación empezó a estramarse una revolución contra Enrique, y éste sintió que iba a perder el poder. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, que se encontraba en el castillo de Canosa, y allá, vestido de penitente, estuvo por 3 días en las puertas, entre la nieve, suplicando que el sumo pontífice lo recibiera y lo perdonara. Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño del emperador para no perder su puesto, pero fueron tantos los ruegos de sus amigos y vecinos que al fin lo recibió. Le oyó su confesión, lo perdonó y le quitó la excomunión. Y apenas Enrique se sintió sin excomunión, se volvió a Alemania y reunió a su gran ejército, y se lanzó contra Roma. Se tomó la ciudad. El Papa quedó encerrado en el castillo de San Angelo, pero a los pocos días, llegado un ejército católico al mando de Roberto Guiscardo, lo sacó de allí y lo hizo salir de la ciudad. El Papa tuvo que irse a refugiar al castillo de Salerno. Mientras los enemigos del Santo Pontífice parecían triunfar por todas partes, a Gregorio lo llamó la muerte el 25 de mayo del año 1085. Sus últimas palabras se han hecho famosas y fueron: «He amado la justicia y he odiado la iniquidad, por eso muero en el destierro». Cuando él murió, parecía que sus enemigos habían quedado vencedores, pero luego las ideas de este gran pontífice se impusieron por toda la Iglesia católica, y ahora es reconocido como uno de los papas más santos que ha tenido nuestra Santa Iglesia. Un hombre providencial que libró a la Iglesia de Cristo de ser esclavizada por el gobierno y ser gobernada por hombres indignos. San Gregorio VII fue el valeroso defensor de nuestra santa religión. Por eso, tú y yo también debemos pedir a Dios para poder defender nuestra Iglesia. El 25 de mayo de cada año se celebra su día. Por eso, te invitamos a que tú también defiendas la Iglesia, que tú respetes a los sacerdotes y que entiendas que los cargos de la Iglesia son por santidad, no por quien paga, no por quien da mejores ofrendas, no por quien tiene más dinero. Todos son concedidos por el amor y la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla y para ponerla en práctica. ¿Qué esperas para compartirla? Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo. Una vez más con el Padre Osman Maldonado. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Mis queridos hermanos, para conocer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, es necesario acercarnos a la palabra. Porque justamente es a través de la palabra que ha sido inspirada por Él como nosotros vamos a ir conociendo cómo actúa el Espíritu Santo y su acción en la vida del cristiano. En Romanos 8:9 nos dicen: el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Pues nos da un sello de pertenencia al Señor cuando permitimos que su palabra entre en nuestros corazones.
cuando nosotros obramos conforme a la palabra, cuando actuamos conforme al Evangelio, en la medida que nos vamos configurando con Cristo, nos vamos volviendo pertenencia del Señor. Es decir, va siendo llenado el interior del hombre por esa presencia del Espíritu Santo. El corazón del hombre se va volviendo un tabernáculo donde reina, mora el Espíritu Santo. Y no solo el Espíritu Santo, la Trinidad entera. Por eso nos dice la palabra, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Es decir, quien no se ha dejado tocar por el poder del Espíritu Santo, no le pertenece al Señor. ¿Y por qué no le va a pertenecer al Señor? Porque va a ir detrás del espíritu del mal y no detrás del Espíritu Santo. Porque va a obedecer más las inspiraciones del maligno que las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, quien anda lejos de los caminos del Señor, quien anda lejos de la presencia del Señor, pues es esa oveja perdida que se ha salido de su rebaño, que se ha alejado de la escucha de la voz de ese buen pastor que le habla, que le llama al corazón. Entonces, en ese sentido podemos hablar de que quien no está lleno del Espíritu Santo no le pertenece a Cristo, porque la vida no se ha configurado con el Señor, porque el Señor no se ha instalado en el corazón de esa persona, porque Cristo no reina en el corazón de esa persona. Pero en la medida que nosotros nos vamos dejando llenar por ese poder del Espíritu Santo, nos damos cuenta que poco a poco nuestra vida es transformada. Vamos cambiando, nos vamos renovando en esa presencia del Señor. Y esa renovación, esa vida nueva del corazón es la que nos hace pertenecerle a Cristo. Y pertenecerle a Cristo significa vivir, obrar según sus inspiraciones también, según lo que Él nos vaya diciendo en su palabra. Por lo tanto, significa una configuración total con Cristo, que es posible a través de su palabra, y que esa configuración es posible a través de esa acción del Espíritu Santo. Entonces, si no estamos llenos de Espíritu Santo, no somos pertenencia de Cristo, porque no estamos obedeciendo a su palabra. Entonces, pertenecer al Señor significa también obedecerle a Él. Significa que Él tiene el control de nuestra vida. El Señor busca 1000 maneras de atraernos hacia Él, pero también el hombre busca 1000 maneras para soltarse de sus manos. Entonces, si nosotros queremos ser pertenencia de Cristo, tenemos que estar unidos a Él. No hay otro camino. Pedir al Espíritu Santo que venga, que baje sobre nosotros, que nos llene, que nos conceda esa gracia de poder unirnos cada vez más al Señor, de poder escuchar cada vez más al Señor. Y en la medida que nosotros estamos en esa sintonía con el Señor, pues le vamos siendo pertenencia de Él. ¿Por qué? Porque estamos escuchándole a Él, le estamos obedeciendo a Él y estamos obrando conforme a su palabra. Entonces, ser pertenencia de Cristo, ser pertenencia de Cristo es lo que el Espíritu Santo nos permite a nosotros también ser y llegar a ser cuando le damos esa oportunidad de que Él invada nuestro corazón. Entonces, pertenecerle al Señor. Y dice la palabra, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. Entonces, llenarnos de esa fuerza de lo alto, llenarnos de ese poder del Espíritu Santo para pertenecerle siempre a Cristo. Porque pertenecerle siempre a Cristo significa estar llenos de Él, significa estar poseídos por su presencia y significa expulsar a todo poder del maligno de nuestra vida para ser llenos del Espíritu Santo. Ahí es cuando somos pertenencia del Señor, cuando es el Señor quien ha tomado, vuelvo a repetir, el control de nuestra vida. Ahí somos pertenencia del Señor, cuando Él va guiando nuestros pasos, cuando somos capaces de escucharle y somos capaces de obedecerle. Ahí somos pertenencia del Señor. Pero si nosotros no le damos importancia a su palabra, no sabemos escuchar su voz, no sabemos discernir su presencia en nuestra vida,
¿Cómo podemos decir que le pertenecemos a Él si no somos capaces de dejarnos guiar por Él? Entonces el Espíritu Santo nos da esa gracia a nosotros también, de abrir nuestro corazón al escuchar su palabra, y sobre todo nos da esa gracia de la purificación total del corazón, donde Cristo puede entrar, puede reinar y puede también gobernar nuestra vida. Allí somos pertenencia del Señor. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos permita a usted y a mí ser pertenencia de Cristo, y que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a escuchar las enseñanzas de los padres de la iglesia. Hoy vamos a escuchar a San Cipriano, obispo de Cartago, y vamos a prestar especial atención e interés a sus enseñanzas eucarísticas. Vamos ahora mismo a preguntarle a este padre de la iglesia si para él la Eucaristía es un sacrificio o no es un sacrificio. Vamos a ver qué nos responde el santo. Vamos a la página 147 de nuestro libro, que os lo recuerdo, Textos Eucarísticos Primitivos, tomo primero, de Jesús Solán, editado por la BAC. Muy bien, la primera respuesta dice así, o la primera respuesta que podemos encontrar. Más aún, es gran honor y gloria de nuestro episcopado el haber dado la paz a los mártires, para que los sacerdotes que celebramos a diario los sacrificios de Dios. Por tanto, ya tenemos la respuesta. Para San Cipriano la Eucaristía sí es un sacrificio. Más aún, es gran honor y gloria de nuestro episcopado el haber dado la paz a los mártires, para que los sacerdotes que celebramos a diario, que por supuesto, ¿veis cómo vamos aprendiendo? Aquí nos podemos encontrar ya en este siglo III un testimonio de que la celebración de la Eucaristía era diaria. Dado la paz a los mártires, para que los sacerdotes que celebramos a diario los sacrificios de Dios, preparemos hostias y víctimas para Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de que en efecto la Eucaristía es un sacrificio. Más aún, cuando participamos de este sacrificio, la participación en cuanto al banquete, nosotros también nos convertimos luego en hostias y víctimas, vivas y agradables para Dios. Porque aquí lo que está detrás de este texto es el orgullo episcopal que siente San Cipriano al haber administrado la Eucaristía a aquellos que después se convertirían en mártires al derramar su sangre por Cristo. Mucha atención con lo que hemos acabado de escuchar. Y entonces, cuando San Cipriano inculca, anima a los sacerdotes a esa celebración diaria, porque de esta manera se están preparando también hostias y víctimas vivas para Dios. Esto no quiere decir que los cristianos buscaban el martirio como una especie de masoquismo, adrede, o sea, hasta con una actitud enfermiza, obsesiva, no. De las circunstancias se encargaban otros. Cuando eran arrestados por los procuradores romanos, cuando eran encarcelados y cuando se les pedía sacrificar víctimas a los dioses paganos, ofrecer incienso a los dioses paganos, y los cristianos no lo hacían. Entonces recibían esa corona y esa palma del martirio. Pero bien, lo que nos interesa es saber que en efecto para San Cipriano de Cartago la Eucaristía es un sacrificio, que a su vez cuando se participa de este sacrificio en cuanto banquete, hace convertirnos a nosotros y nuestras vidas en sacrificios. Y por eso inculca y promueve la celebración diaria de sus sacerdotes. ¿De qué? De los sacrificios. Pasamos a un segundo texto que está en la página 171 y dice así. Aquí nos va a hablar este pastor y padre de la iglesia de las virtudes que ha de tener el sacerdote. El sacerdote que hace ¿qué? Ofrece los sacrificios. Vamos a escuchar. Pues es necesario que los sacerdotes y ministros que sirven al altar y a los sacrificios sean íntegros e inmaculados. Segunda ocasión en 300 en las cuales San Cipriano se refiere a la Eucaristía como un sacrificio.
Pasamos a otro texto, en la página siguiente, página 172. Recordad que decíamos que San Cipriano tuvo una etapa muy rigorista en su episcopado, hasta tal punto que cuando se encontraba con sacerdotes lapsi, es decir, con sacerdotes caídos, ya no les permitía más la celebración de la Eucaristía. Recordad que luego San Cipriano se dio cuenta de que ese no era el camino correcto ni adecuado, y entonces ya comenzó a dejar ver más ese aspecto de la misericordia del episcopado, y por eso luego admitía a los sacerdotes y que luego podían ofrecer esos sacrificios. Admitía a los lapsi, a los fieles cristianos que habían caído, y entonces ya podían participar frecuentemente de la Eucaristía. Pero recordad que siempre habían de pasar por un periodo considerable de penitencia, y también tenían que recibir la absolución que les venía por manos de los sacerdotes. Muy bien, entonces, total que él dice, que es cuando está explicando la situación de estos sacerdotes que ya no pueden celebrar, que se les ha prohibido la celebración de los sacrificios, y les invita entonces a vivir con un corazón contrito y humillado, que es el sacrificio que agrada a Dios, y luego como una hostia víctima y agradable, que es lo que nos dice el texto de Romanos 12. Muy bien, dice esto: ahora no se concede a los sacerdotes de Dios facultad de ofrecer y celebrar los divinos sacrificios. Entonces aquí ya encontramos no solamente cómo San Cipriano denomina la Eucaristía, la nombra como un sacrificio, sino que también encontramos el verbo que indica la acción que está detrás del sacrificio, el ofrecer. Ahora no se concede a los sacerdotes de Dios facultad de ofrecer y celebrar los divinos sacrificios. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí. Esto es JF Proyecto Sacerdotal, y hoy hemos descubierto que para San Cipriano la Eucaristía es un sacrificio. Hasta la próxima. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que el Señor te ha traído para que podamos compartir este momento en el que la palabra de Dios nos une y nos abraza a su presencia. Espero que donde quiera que estés, el Señor llegue hasta ti, el Señor te ilumine y te sostenga su amor. Hoy vamos a compartir, siguiendo con ese primer video en el que hablamos del anuncio de la concepción de nuestro Señor Jesucristo a María por el ángel Gabriel. Quiero seguir en este mes de María hablando de ese encuentro que tuvo a María con su prima Isabel. Este pasaje es uno de los pasajes que más me ha hecho profundizar en la devoción a nuestra Madre María y en el por qué, la importancia de conocer a María, de profundizar en María para conocer a Cristo, para conocer sobre todo esa historia de salvación que el Señor ha escogido a María para que forme parte de ella, y ver la importancia de María y ver qué tanto nosotras, sobre todo las mujeres que queremos abrazar la cruz de Cristo, tenemos que aprender de María. Entonces vamos a leer, está tomado de Lucas, el capítulo 1, del versículo 39 al 56. Entonces dice de la siguiente manera: por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a las montañas de una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Salvador venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque
lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo. Su misericordia es eterna, y con aquellos que le honra. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Tomó de la mano a Israel su siervo, y acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. María estuvo con Isabel unos 3 meses, después regresó a su casa. Me encanta esta parábola, esta lectura me encanta porque tiene mucha verdad del corazón de María. Encierra en sí misma mucho conocimiento de cómo era el corazón de María. Leímos en los versículos anteriores que el ángel Gabriel, al anunciarle a María que iba a concebir a nuestro Señor Jesucristo a través de la obra y gracia del Espíritu Santo, él le pone como sostén de esa promesa que su prima Isabel estaba encinta. Y lo primero que María hace es decir: hágase en mí según tu palabra. Pero cuando leemos estos versículos vemos que María, acabando de anunciarle que ella iba a concebir a un hijo, o sea, que el Espíritu Santo se iba a posar sobre ella, recibiendo esa noticia, en vez de María guardarse, cuidarse, porque estos serían los primeros, la primera etapa de su embarazo y es la más peligrosa, y yo voy a ser la madre del Salvador, déjame yo cuidarme, déjame yo retirarme de todo peligro. María se puso en camino, y no tan solo se puso en camino, o sea, hacia la casa de su prima Isabel para ser testigo del milagro de su embarazo, sino que lo hace deprisa, o sea, dice: María se puso en camino y fue deprisa a las montañas. O sea, no solo se puso en camino, no solo lo hizo lo deprisa, sino que eran montañas, o sea, mucho más riesgoso el camino. O sea, María era una mujer que cuando se trataba de servir no medía peligros, no medía distancia, no medía alturas. Ella deprisa atravesaba montañas para servir, y eso a mí me encanta. Yo una vez escuché decir del Papa Francisco que María era la Virgen de la prontitud, y a mí eso me gustó mucho porque la Virgen de la prontitud, o sea, María no es como dice el refrán por ahí: vísteme despacio que voy deprisa. O sea, María no tardaba, no medía cuando se trataba de servir, de ponerse al servicio de los demás. Y me gusta mucho porque María antepone sus propias necesidades a las necesidades de los demás. O sea, ella también había recibido, como quien dice, su prueba de embarazo ahí con el ángel, pero ella no le importó y dijo: mi prima Isabel, que es estéril, que ya es una señora de edad, porque recordemos que
que el ángel le dice, tu prima Isabel, la que todos llamaban estéril, tendrá un hijo en su vejez, o sea, ya era una mujer entrada en edad. Se dice que por ahí unos 90 años, tal vez es lo que narra la escritura, y muchos estudiosos alegan que era una mujer octogenaria, más o menos por ahí. Y María dice, no, ella me necesita a mí mucho, porque tiene un embarazo de 6 meses, está en vejez, y su hijo es una promesa de Dios. Yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar ahí siendo testigo del poder de Dios en la vida de mi prima, siendo testigo del poder del Dios de lo imposible. Y María atraviesa la montaña con prontitud. Eso me agrada muchísimo. Y me gusta porque dice el versículo final, el versículo 56, dice que María estuvo con Isabel unos 3 meses y después regresó a casa. O sea, me gusta porque María también necesitaba de Isabel. Entiendo yo, dándole un toque de mi propia interpretación humana, porque María había recibido una noticia muy fuerte. Y yo veo a Isabel como una mujer que fue sostén espiritual de María también. O sea, era también una relación recíproca donde ellas dos se sostenían en su fe en el Señor. María se sostenía en la fe de que el Señor la había escogido para que fuera la madre de Salvador, y Isabel se sostenía en la fe de que Dios le había regalado un hijo en su vejez, y esa fe de ambas la sostenía a una y a la otra. Y por esto entiendo la importancia de vivir la fe en hermandad, la importancia de la sororidad, que es un concepto del feminismo. La sororidad es esa hermandad, es esa unión entre las mujeres, y en la Biblia hay muchísimos ejemplos de sororidad, y creo que uno de los más grandes es este ejemplo de María y de Isabel, que se sostuvieron. María sostuvo a Isabel en esos últimos 3 meses, porque recordemos que el ángel, cuando le anuncia a María, le dice, tu prima Isabel, que está en estado de vejez, está encinta y tiene 6 meses. O sea, que era el último trimestre del embarazo de Isabel y el primer trimestre del embarazo de María. O sea, que ellas se dieron una a la otra ese apoyo y ese sostén en la fe que todas necesitamos. Entonces, como mujeres en este mes de las madres, vamos a ser solidarias unas con otras, vamos a ser respetuosas unas con otras, y sobre todo vamos a guiarnos en el proceso de caminar hacia Cristo y de sostener unas con otras las promesas que Cristo nos ha hecho. Porque la promesa de María se cumplía en ese embarazo que por obra del Espíritu Santo daría luz al mundo, a nuestro Salvador. Pero la promesa de Isabel de un hijo en su vejez también era el milagro de Dios en la vida de Isabel. Y ellas fueron testigos una y otra del milagro de Dios en sus vidas. Y eso lo vemos cuando Isabel saluda a María, y no la saluda como, hola María, ¿cómo estás? Y muy educada y ven, entra. No, ella al verla gritó, porque me gusta mucho esto de la Biblia, porque la Biblia es un lenguaje muy educado, ¿verdad? Pero dice que exclamó a grandes voces, en buen dominicano voció, para que lo oyeran los vecinos y lo oyera todo el mundo. En ese tiempo las casas me imagino que no estaban una muy al lado de la otra, porque, ¿verdad? Había poca gente y mucha extensión de tierra, así que me imagino que los vecinos ni se molestaron tal vez en ese griterío que hizo Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es parte de la oración que hacemos en el Santo Rosario.
pero ¿cómo es posible que la madre de mi Salvador venga a visitarnos? O sea, Isabel supo desde el instante cero, cuando vio a María, que María era la promesa que se le había hecho al pueblo de Israel. Porque para nosotros también es algo anormal, ya lo tenemos sabido, que María es la madre de Jesús, que María es la elegida por Dios para que concibiera por gracia del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo todo el pueblo de Israel esperaba al Salvador y esperaba cuál iba a ser esa virgen que iba a concebir a nuestro Señor y Salvador, que era una promesa hecha, como dice María luego en el Magnífica, hecha a sus antepasados. O sea que Isabel era una mujer de fe, era una mujer de oración que aguardaba esa promesa, que esperaba por ella, que esperaba por la venida del Salvador, y que al ver a María la reconoció inmediatamente. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y pregunta, ¿de cuándo acá a mí me visita la madre de mi Salvador? Por eso la intimidad con María no es la intimidad con cualquiera. Y a mí esa pregunta de Isabel me llena, me sostiene mucho en mi fe de por qué yo tengo que venerar a María. Y repito, venerar, no adorar, adoración solo a Dios, que es uno y que es trino, nadie más. María no ocupa el lugar de Dios. Ahora, María es una persona que fue fundamental en la salvación de nosotros, y nosotros tenemos que verla como un ejemplo de entrega sin condiciones al plan de salvación. Y eso tiene que movernos a querer emular esas virtudes que vemos en ella, como muchas veces queremos emular las virtudes de algún hermano de la iglesia, de algún reverendo, sacerdote, de algún santo. Asimismo, tenemos que ver a María como un ejemplo de fe, como un ejemplo de entrega. Y cuando podamos tener esos acercamientos a María, saber que nosotros no somos merecedores. Porque la misma Isabel lo dice cuando pregunta, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y ahí, luego de esa pregunta tan poderosa que hace Isabel, vemos que ella dice, que ella testifica lo que fue el primer milagro de Jesús a través de, digamos que de la intersección y de la sola presencia de su madre. Porque dice, porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. O sea, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. O sea, María, tan pronto María llega, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Porque María era la vasija en la que, o sea, Jesús ya estaba en su vientre. O sea, desde el mismo instante que el ángel Gabriel le anuncia a María que ella iba a concebir un hijo, ya desde la concepción, nosotros los católicos sabemos por fe y por ciencia, porque la ciencia así lo dice, que desde el momento de la concepción hay vida. Inclusive muchos científicos aseguran que hay, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, hay un tipo de explosión, un tipo de Big Bang que genera vida. O sea, desde el mismo momento de la concepción. O sea, que tan pronto María es anunciada que ha concebido a través del Espíritu Santo, ya ella está llena, ya ella es la vasija del Salvador, ya ella está llena de la presencia, y sabemos que el ángel la saludó diciéndole que ella estaba llena de gracia. O sea, en María sobreabundaba la presencia del Espíritu Santo, y tan pronto ya llega a la casa de Isabel, dice la palabra, porque me gusta mucho, como esto es un tema que trae tanta
tanta discusión, sobre todo los temas marianos, traen tanta discusión entre unas doctrinas y otras. Me gusta leerlo y recuerdo que esto está tomado de Lucas primero, en el versículo, perdón, estoy aquí con la Biblia, en el versículo 41, donde dice, y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. O sea, todo eso que dice Isabel es porque ella tiene el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, porque lo dice la Biblia, que nadie podrá decir Señor, Señor, si no tiene el Espíritu Santo. O sea, Isabel, por el simple hecho de escuchar el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo y ahí aclama, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué me visita la madre de mi Salvador? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que a mí me visite la madre de mi Salvador? Y le testifica que tan pronto oí tu saludo, el niño que está en mi vientre saltó de alegría. O sea, es uno de los primeros milagros de Jesús, porque los milagros lo hace Jesús a través de la intersección de María y de todos los santos. Jesús es el poder tras el poder, como dice mucha gente. Y Isabel quedó llena del Espíritu Santo y pudo hablar verdad de Dios porque estaba inmersa en la presencia del Espíritu Santo. Inclusive le dice, cree, porque o sea, María no le había contado que vino un ángel que me dijo, pero Isabel era una mujer de fe y Zacarías era un hombre de fe. Eran un hombre y una mujer apartados para Dios, que aguardaban esa promesa de que el Salvador vendría a través de una virgen, y ella lo reconoció. Pero aún más que eso, me alegra, me llena el corazón de gozo la respuesta que da María. María dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en el Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su siervo. O sea, María se alegra porque ella reconoce que el Señor ha tenido con ella una misericordia y una gracia que es incalculable. O sea, no hay manera de medirla, de cuantificarla. Es incalculable. Y ella reconoce su humildad, su bajeza, su nada, para que Dios tenga esa misericordia en ella. Y me alegra mucho, me sostiene mucho en mi fe este versículo que dice, porque ha hecho en mí grandes cosas el poderoso, su nombre es santo y su misericordia es eterna. Pero este versículo, que es el 48, dice, porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones. Muchas veces nos preguntan a los católicos, pero, ay, ustedes adoran a María. No. Nosotros veneramos a María, vemos a María como cruz redentora, porque sirvió de vasija espiritual para que Cristo llegara hasta nosotros, porque en María se cumplió esa promesa que aguardaron por tantos años los judíos, y sabemos que el Señor lo planificó de la eternidad, que a través de ella nosotros fuéramos salvos, que a través de ella nos llegara la salvación, que es Jesús. Ese es el sustento de nuestra fe. Sabemos que el que nos salva, que nuestro Salvador, que nuestro Redentor es Cristo, pero reconocemos que el Señor, mucho antes que nosotros, le dio una gracia a María que es por sobre todas las gracias, ¿verdad? Que María es la alta gracia, que María es llena de gracia. Entonces, pidámosle al Señor con humildad que nos muestre a María Santísima, que
que nos permita conocer las verdades profundas del corazón de María y sobre todo que nos permita imitar su actuar. En este pasaje, de manera muy especial, vemos cómo María es la Virgen de la Prontitud, como la llama el Padre Francisco, que María siempre presta al servicio, siempre presta a escuchar y a reconocer las necesidades de las personas que están a su alrededor. Yo creo que esa es una virtud que nosotros debemos imitar, que nosotros debemos emular y pedirle a Dios en su misericordia que nos dé esa gracia. Amén. A través de la oración, del acercamiento al Santo Rosario, que el Señor nos dé la gracia de conocer los más íntimos misterios del corazón de María, que sin duda nos llevarán al conocimiento profundo de las verdades de Cristo. Porque María vivió en Jesús, por Jesús y para Jesús. Y acercarnos a ella nos permite acercarnos muchísimo más a su amado Hijo Jesús. Así que sea Dios bendiciendo tu vida, que sea Dios sosteniéndote y que la gracia, la paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo te sostengan y te guíen. Bendiciones, feliz día. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos mañana en otra nueva entrega de tu programa. Bendiciones para todos. Queremos escuchar